Hola, buenas tardes. Aquí estamos un jueves más a través de esta pequeña ventana. Hoy vamos a entrevistar a Rocío del gabinete Airiños Educa, donde le vamos a dar respuesta a la importancia de las habilidades sociales en la adolescencia. ¿Por qué es tan importante desarrollar unas buenas habilidades sociales, sobre todo a lo largo de la adolescencia, que es una etapa más complicada? La tenemos denotada como una etapa más complicada. Hola, buenas tardes, no sé qué tal se me escucha. Voy a intentar conectarme con Rocío de Airiños Educa para poder dar respuesta a esta entrevista de las habilidades sociales. Ella es trabajadora social, está especializada en intervención y mediación familiar. Os doy las gracias a todos por haberos unido por aquí un jueves más. Ya llevamos alrededor como de, bueno, pues así como quien no quiere la cosa, llevamos 15 entrevistas que han ido poco a poco sumando a través de esta pequeña ventanita. 15 entrevistas que les hemos dado respuesta a muchas personas en diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito educativo, pero diferentes temáticas, ¿no? Y bueno, para mí es un gran aporte, sobre todo a nivel educación. Tenemos por aquí también a Carla, que está especializada también en lo que es autoestima, adolescencia. Ella trabaja también con menores. Y bueno, en principio voy a ver si tengo ya por aquí a Rocío del gabinete Airiños y se puede unir a través de este pequeño directo para poder darle respuesta a eso que es tan importante, como todos sabemos, que son las habilidades sociales, ¿vale? ¿Qué mitos hay en torno a ello? ¿Qué pasa cuando vemos, bueno, pues niños problemáticos en la situación de desarrollar habilidades sociales? Ya está por aquí, se está uniendo Rocío y la voy a invitar a ver si ahora tenemos mejor sonido, mejor cobertura. Estamos esperando a ver si tiene una mejor conexión. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Te has ido al sol? A ver si nos viene un poco de Sí, a ver luz. qué Sí, a tal ver qué ahora. tal. Qué guay. A ver si ahora ahí nos escuchamos mejor. ¿Te sigo oyendo con eco? Sí, Sí. Sí, y tienes los cascos puestos y todo. los tengo, Los sí. tengo, sí. Jolín, qué rabia. A ver, es que no sé qué podría ser, porque en principio no suele haber problemas de. Yo estoy con que tengo datos y todo, en principio estamos, no sé dónde podría haber el problema. Vale. No Es sé que qué tal escucháis a. Dime. Teniendo Teniendo los los cascos, te cascos, escucho a te ti escucho a ti fatal y me fatal escucha y a me mí. O escucha sea, a me mí. es O sea, me es imposible hablar. imposible hablar. Vale, intenta quitártelos a A ver. ver, a ver ahora. A ver ahora. Yo No, ahora me te sigo escucho. No, me sigo escuchando. escuchando. ¿Qué tal ahora? ¿Se fue la emisión un poco? Sí, bien, ¿no? A veces hay problemas técnicos ahí de directos, de sonido, de conexión, Qué pena. un poco mejor. No sé qué tal Que se nos nos digan, escucha. Que nos digan, estoy claro. conectado, si me Estoy escucha. conectados y me escucha. A ver qué tal nos escucha para poder darle salida a esta entrevista. Si no, pues a ver cómo haremos. Alejandra, ¿se nos escucha bien? Vale, intentamos avanzar a ver cómo vamos. Te habíamos hecho una pregunta de inicio de qué sabemos cómo son las habilidades sociales en esta etapa tan importante como es la adolescencia, ¿no? Estábamos hablando de ello. Ujú. Entonces, si eres capaz, pues de ir avanzando y podemos ir dando salida a la entrevista. ¿Vale? Vale. Cuéntame. Vale. A ver, quizás tienes dos dispositivos conectados. No, tengo solo uno conectado, no tengo el otro dispositivo conectado, no, 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 no. El otro está apagado. Yo voy a fijarme, pero no, en principio no. No, no Dicen que debería. te ves Dicen que tú te con ves cara. tú con cara. Se me oye entrecortado a mí. Que mires tú Que el portal. mires tú el. Que mire, Joel, es que no te escucho. Ponerte cascos. Ponerte cascos. Ya no intenté de la otra vez, yo los voy a buscar, pero no te aseguro nada. A ver, vuelvo en nada, en 0 segundos, a ver.
lejos hoy, a ver. No, yo no te escucho, ¿eh? Pues yo no la escucho, debe ser problema mío. ¿Ahora? ¿Los cascos? Yo quité Ahora los sí. cascos. Ahora te escucho y no me escucha a mí. Vaya, hombre. Qué bien. Aida se escucha bien. Es que esto es a veces el dar aquí con la conexión de una situación es lo que falla. A ver, Yo ahora yo, genial. yo a ti te escucho bien. Yo ahora también te escucho a ti y no me escucha a mi doble ni nada. A ti se te escucha bien, pero ahora no. Vaya. Uf, qué rollo, de verdad. Ahora sí están poniendo que Vale, bien. bien. Bueno, avanzamos a ver si se alinean los astros otra vez, como tiene pasado otras veces, y podemos avanzar, ¿vale? Bueno, intenta darle respuesta a la gente que te decía por qué es tan importante. Bueno, sabemos que es muy importante las habilidades sociales, ¿no? Y estábamos hablando un poco de, bueno, cómo es esa autoestima, qué se dan las habilidades sociales en esta etapa. Y bueno, intenta en la medida de lo posible, pues, iniciar este directo, esta entrevista, ¿vale? A ver, podemos empezar. Vamos a ver. Lo que os iba diciendo, lo que empezaba a decir antes, era que al final las habilidades sociales ayudan a adquirir diversas competencias prosociales, ¿no? Que ayudan a que haya riesgos o que disminuya el riesgo a diversas problemáticas del tipo falta de empatía, dificultad a la hora de relacionarse o de establecer vínculos con otras personas, desempeño social, y ya no tanto lo social, porque muchas veces hablamos de habilidades sociales y nos enfocamos a nuestra relación con los demás, a las relaciones interpersonales, ¿no? Y muchas veces es algo más nuestro que de los demás. ¿Cómo voy a entender a una persona si ni siquiera me entiendo a mí? Entonces, sí, realmente sí. Y hay determinadas habilidades sociales que en la adolescencia son imprescindibles trabajar y enfocarse en ellas, porque hay otras desde la educación infantil, como es el aseo, el vestirse, el tema de saludar, de dar las gracias, pedir permiso, que se viene desde pequeñitos o pequeñitas dando, ¿no? Pero luego hay otras que son tres en las que me quiero centrar hoy a la hora de hablar de adolescentes, que son las habilidades de comunicación, las habilidades asertivas y las habilidades de autoevaluación. Hay discrepancia a veces entre los profesionales a la hora de hablar un poco del tema de habilidades de autoevaluación y habilidades asertivas. Yo creo que es necesario y siempre trabajo antes las habilidades de autoevaluación antes que las asertivas. Para que nos entendamos un poco, las habilidades de autoevaluación son más centradas en ti, en ti como persona, el conocerte a ti mismo, el aceptar tus defectos, tus virtudes, un poco esa gestión de emociones y demás, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar yo que tú me digas determinada cosa que no me va a gustar o yo decirte a ti si ni siquiera sé qué es aquello que quiero en una persona para que esté a mi lado o ni siquiera sé qué cualidades tengo? Porque no sé si te ha pasado a ti que muchas veces trabajando con adolescentes les cuesta un montón el tema de los simples adjetivos, ¿no? O qué cualidades buscas en una persona. No saben. No, es verdad. Definirse así con sus valores o con sus cualidades y ponerse adjetivos para ellos es muy complicado porque vienen arrastrando de atrás, yo creo que ya desde su infancia, más el mirar hacia afuera que el mirar hacia adentro, ¿no? Y Se yo creo trabaja tanto la parte exterior que no la parte interna, que es después muy difícil que ellos ahonden en sí.
el relacionarnos con los demás, el cómo tenemos que ser con los demás sin saber cómo tenemos que ser nosotros con nosotros mismos, porque al final actuamos por modelaje, ¿no? Somos lo que vemos, lo que vamos adquiriendo de nuestro entorno, de nuestra familia, un poco todo eso. Y es el ejemplo que creo que vamos todos siempre, de cómo te voy a enseñar a hacer un huevo frito si yo no sé hacerlo. Entonces, y también te comentaba antes que hasta cierto punto en las familias nosotros, cuando empezamos a estudiar y demás, estos temas no se tocaban, eran como estaban ahí escondidos. Y claro, los padres, las madres, muchas veces carecen de ideas para transmitir a sus hijos determinadas habilidades, o ni siquiera las conocen, o se basan en que las habilidades dependen de cómo soy yo, las habilidades sociales, de cómo soy yo hacia los demás, ¿no? Y no sé si lo ves un poco como yo, Aida. Sí, que bueno, que siempre estamos con el pórtate bien, te cuida con estos niños, mira a ver cómo haces, y todo eso yo creo que te va marcando, te van metiendo, enjuiciando en un tipo de comportamiento sin verdaderamente ahondar en lo que es el niño en sí, saber sus cualidades. Claro. Y evidentemente a muchas familias les faltan recursos y herramientas a la hora de cuando tú le preguntas a tu madre cómo eras de pequeña y ella te dice más o menos las típicas frases de siempre. Ay, pues eras una niña muy tranquila, o eras una niña muy no sé cuánto, o eras una niña que no paraba quieta. En verdad, en realidad, unos valores, ¿no? Eras generosa o eras cariñosa, en tratar de aportarte algo de argumento para tú poder seguir sabiendo de dónde partías y hacia dónde quieres ir, y se quedan, bueno, en lo que ellas han podido aportarte desde la parte que ellas están, evidentemente, ¿no? Entonces es importante saber de dónde viene esa falta ya de recursos a nivel familiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y muchas veces también escolar, ¿no? Nos Claro. centramos mucho en la inteligencia intelectual y nos olvidamos de la socioemocional, que es fundamental para desarrollarnos como personas, porque siempre estamos pensando en desarrollarnos a nivel académico, a nivel laboral, y nos olvidamos que nuestra esencia es ser personas y es el transmitir cómo soy yo y el respetar cómo eres tú. Y muchas Y veces, aceptarte como eres con todas tus luces y tus sombras, evidentemente. claro, porque al final la perfección no existe y muchas veces nos creemos más perfectos del resto y que el resto y no permitimos en otras personas fallos que continuamente estamos teniendo nosotros. Y entonces las habilidades sociales nos ayudan mucho a eso. Y lo que te estaba comentando antes de las habilidades de autoevaluación, que es un poco, yo creo que es en las primeras que hay que centrarse, porque sin ellas no puedes trabajar el resto, para mí es inviable. Y luego están las que te comentaba antes, las asertivas, que esas ya son más de cara al resto, pero pensando en mí. Es decir, por ejemplo, el hacer y el asumir críticas, el no dejarme influir por el grupo de iguales, de amigos, el no responder de forma agresiva a insultos, ya es un poco más pensando en los demás, pero partiendo de ti. O sea, las habilidades sociales parten de uno, no las podemos poner en otra persona. Y yo creo que estas habilidades son fundamentales en la adolescencia porque es cuando se empiezan a desarrollar más diversas capacidades y nos aportan el tener determinados juicios de valor y demás hacia los demás. Muchas veces. Sí, a partir de esta etapa es como que hay otro despliegue neuronal, otra poda de neuronas, nacen otras neuronas nuevas, entonces es una etapa en que le debemos dar mucha importancia y entender que aquí necesitamos muchísimo más acompañamiento que en cualquier otra etapa. Pensábamos que los tan temidos 2 años, los tan temidos las rabietas y tal, pero yo creo que en esta etapa
sí que se forja mucha parte de tu autoestima, del carácter que te va a venir después más hacia la adultez, hacia esa madurez adulta, ¿no? Y que es cuando más requieren todavía no decir, bueno, esta nada del pavo, déjalo. No, yo creo que no debemos caer en ese mito o, Correcto. bueno, este es lo que necesita, sé yo lo que necesita, ¿no? Esas frases tan típicas, tan dañinas y que tampoco aportan, porque al fin y al cabo no aportan verdaderamente ni argumento, ni razón, ni coherencia, ¿vale? Claro, Entonces, perdón, sigue, sí. sí, sí, dime. Entonces, yo creo que es importante trabajar muchísimo más esta etapa, que no digo que las demás no las haya que trabajar, ¿no? Pero Yo sí, creo que en cada etapa hay que trabajar determinadas cosas. Y claro, en la adolescencia nos olvidamos un poco de lo importante que es el estar ahí, porque es una etapa de confusión total donde estás descubriendo cosas nuevas y todo te da como que te asusta y no sabes qué es lo correcto, qué es bueno decir y qué no. Y eso son ya parte un poco el tema de los mitos, ¿no? Lo que comentabas tú antes de decir de es la edad del pavo o es algo normal. Por supuesto que no. Al final, todas las edades necesitan determinado acompañamiento y reforzar según qué conductas, según qué comportamientos y, por supuesto, reforzar muchísimo lo que son y adquirir estas competencias mediante las habilidades sociales, ¿no? Y sobre todo lo que te decía, el tema de ya no tanto las de comunicación, que por supuesto, pero son habilidades que ya se van trabajando mucho, el cómo iniciar y acabar una conversación y el saber escuchar y demás, como son estas que son más centradas en la persona uh-huh. y, Vale, y que te van a ayudar también a entenderte en esta etapa. claro. Yo creo que tiene que haber un trabajo muy esmerado, ¿no? Muy cuidado y muy desarrollado, valga la redundancia, para desarrollar esas habilidades justamente, ¿no? Y para que, bueno, no caigan en utopías, en falsas situaciones, o voy a hacer esto para que él pueda tener más amigos, lo voy a meter, bueno, he visto amistades que me decían, pues yo lo voy a meter en el gimnasio para que coja habilidades sociales, ¿vale? Sí te puede favorecer que un deporte lo lleve a tener como un quehacer o cosas así, pero yo creo que ahí no lo estás escuchando y estás actuando tú por él, en cierta medida, Y nos ¿no? vamos a la falsa creencia que las habilidades sociales es simplemente las relaciones interpersonales y es un completo error. Las habilidades sociales no se basan en los demás, se basa primero en uno mismo y luego en los demás. Si yo no tengo habilidades para saber gestionar cómo me siento, cómo me desenvuelvo, cómo me comunico, no voy a ir al gimnasio y de repente conocer a alguien porque voy a estar tímido, voy a estar incómodo, no voy a ser capaz de entablar una conversación. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, sí, totalmente, pero bueno, ya sabes que muchas familias, por el temor de que acabe muy metido en casa o que acabe muy metido en las pantallas, pues buscan un qué hacer, entre comillas, lo de qué hacer para ese adolescente o preadolescente. Entonces, buscan actividades para que él pueda desarrollar con la falsa creencia de que así a lo mejor pues no está tan metido en su mundo, digamos, ¿no? Cuando verdaderamente a lo mejor lo que necesita pues es un acompañamiento y sacar para afuera todo eso que está rumiando, todo eso que está pensando, todas esas situaciones, ese cambio hormonal que está teniendo y que no le dejamos que se produzca ni que tenga lugar, porque lo que queremos es tapar con diferentes actividades, con diferentes situaciones y bueno, pues no sé, tampoco lo dejamos escuchar, lo estamos anestesiando en cierto modo emocionalmente, ¿no? Claro, y el sentirse escuchado es súper importante y el tener ese clima de confianza en la familia. Porque si tú no tienes, cada vez que, por ejemplo, yo te voy a contar un problema que he tenido, una situación en el colegio, en el Sí, instituto, sí. y yo de vuelta recibo una riña, unas malas caras, malas contestaciones, eso va a hacer que yo poco a poco me vaya encerrando más en mí misma y que no me dé pie a sentarme, a hablar contigo, a decir qué es lo que está pasando, porque es fundamental.
tener en la adolescencia un clima de confianza. A veces igual no con los padres, porque están en un momento que igual se sienten un poco más distanciados por, falta de entendimiento, ¿no? Pero sí una persona adulta de confianza que pueda guiar en este momento, en esta etapa, es súper Sí, una importante. persona que, como vosotros, que pueda intervenir, que justamente hacéis esa labor, que le vais a dar herramientas y que a lo mejor a nosotros como padres pues nos falta esa capacidad de desarrollar herramientas, evidentemente, o estrategias. Claro, o ya igual no profesionales por determinados motivos, sino alguien de la familia que tenga un vínculo emocional con él o con ella y con el que se sienta a gusto hablando, ¿no? Porque a veces sentimos que cuando tenemos esa edad, pues vamos a contar qué cosa y nos vamos a sentir juzgados o nos da más miedo contar según qué situaciones. Entonces, el tener una persona externa puede llegar a ayudar. O si siempre Claro. desde pequeñitos has tratado de establecer ese vínculo, esa confianza y demás, que es súper importante y ya se debe de ir fortaleciendo desde que somos pequeños y pequeñas. Pues claro, si ya desde antes, pues eso en la adolescencia te va a ayudar mucho, mucho más, ¿no? Claro. Vale, entonces así como estrategias, ¿qué nos propones? Aparte de ese tratar de conocerte a ti mismo, de desarrollar un poco la parte intrínseca, también nos decías, ¿no? Nos proponías como 3 partes, ¿no? Como 3 partes. Ah, el tema de la comunicación que te decía antes, que ya Claro. viene también trabajada, están escribiendo. Ah, sí, Carla. Carla trabaja en Centro Cedro, también aquí de Vigo, ella. En el ámbito de lo social, el programa de habilidades sociales es un básico de los proyectos de intervención, sí, Totalmente, lógicamente. Vale. es fundamental. Entonces, claro. Bueno, tú sígueme comentando así un poco para no interrumpirte yo tanto y que le demos más, Vale. vayamos avanzando, ¿vale? Yo me quería, porque antes lo comentaste, el tema de las pantallas, y ahí creo que es un mito y que nos vamos un poco a extremos, ¿no? Tenemos un poco extremos totalmente opuestos, de 0 pantallas y de haz lo que quieras y demás. Las pantallas yo no pienso que sean malas, siempre y cuando haya un uso moderado y en el tema de, por ejemplo, videojuegos, no, sean videojuegos que se adapten a la edad de cada niño y de cada niña. A veces es como pantallas, videojuegos y ya nos cerramos en banda y 15 minutos establecidos. Creo que es importante adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de relacionarse. Al final, hoy en día, están haciendo ruido. ¿Ahí me escucháis bien o nada? Sí, yo Vale. te escucho bien. Sí, ya sé que a veces hay ruido en la calle y bueno, pero bueno, en principio se te escucha bien, Vale. tranquila. Eh, ¿Por dónde iba? Por el... Tema de las pantallas que a veces pues lo restringimos demasiado por falsos temores, por falsas creencias, Y es porque una... Perdón, ¿sigue? ¿Por qué? bueno, las pantallas han venido a quedarse, eso está clarísimo y pongamos como nos pongamos, han facilitado mucho en la medida de lo posible, pues que también nos ayuden a poder desarrollar otro tipo de trabajos, de situaciones, de estrategias también, ¿no? Claro, y es un modo nuevo de relacionarse, porque al final ellos y ellas con sus cascos, es su parte de su nueva vida y no debemos cerrarnos en banda a ellos, sino tratar de entender, de interesarnos por el juego, por qué es lo que tienen que hacer, ¿sabes? En vez de cerrarnos, de decir no, 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 pantallas cero, establecer un tiempo al final, cuando... ¿Me escuchas? Yo te escucho, sí. Sí, 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 Cuando tranquila. están época de colegio, ¿no? Van a clase toda la mañana o parte de la tarde, actividad extraescolar, deberes, el tiempo de pantallas es ya muy limitado. ¿Por qué vamos a limitárselo todavía más si es un modo de relacionarse? Y el quitárselo, también estamos quitando que se relacionen con sus amigos y con sus amigas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mito que estamos tratando de verle todo lo negativo sin ver lo
lo positivo porque también tiene positivo y también su modo de relacionarse. Siempre y cuando, claro, determinado videojuego, según edad y demás, por supuesto. Y no sé si de mitos algo más, el tema de que decíamos antes, de no darle importancia a determinadas cosas porque está en la edad de, es la tontería, ya se le pasará. Nunca hay que restar importancia porque o cuando nos vienen a contar algo de me ha pasado esto, restar importancia nunca es el buen camino, porque va a llegar un momento que digan, es que no se lo cuento porque le van a restar importancia, no va a sacar... ¿Para qué? Ellos mismos van a caer en la típica frase que solíamos todos decir, total, ¿para qué? Y que esa frase se va a trasladar incluso a más ámbitos o cuando te pase algo a nivel laboral, que muchas veces dices, va, voy a, y después dices, va, total, ¿para qué? ¿No? Ese total, ¿para qué? Evidentemente viene de un patrón ya heredado de anteriormente, tan conocido como esa indecisión aprendida que se da en diferentes ámbitos, en diferentes situaciones, y que te sientes que total, ¿para qué? O sea, caes en ese prejuicio que no te aporta nada de valor, ni te crea, y te crea a ti una falsa creencia de que nadie te quiere, de que lo tuyo no vale para nada, te machaca la autoestima. Claro, que soy yo la persona que está fallando, lo estoy haciendo mal. Y claro, eso no, ya si esa etapa en sí es complicada, esto te ayuda mucho menos. O se está metiendo conmigo, llegas a casa, lo cuentas y el típico de eso es porque le gustas. No, o sea, nadie se tiene que meter conmigo, no es, pero es un típico, tipiquísimo que yo creo que a mucha gente le ha pasado y se sigue dando. Al final, cuando tu hijo o tu hija llega y te están diciendo, se está metiendo conmigo, hay que sentarse y hablar. ¿Y qué es lo que te pasa? Cuéntame más. Y lo que hablamos, el tema de la comunicación es sumamente importante que se sientan siempre acogidos y acogidas, que tengan un lugar en casa para hablar y expresar sus sentimientos sin sentirse juzgados, porque si se sienten juzgados o nuestras reacciones son no y agradecerle que te lo haya contado, en cierta medida, pues oye, gracias porque confías en mí, significa mucho para mí que me lo hayas contado, yo también confío en ti, voy a tratar de ayudarte, a lo mejor no dices, bueno, no pasa nada, ya veremos cómo la arreglaremos, pero no te preocupes, no, podemos decirle desde nuestra vulnerabilidad que te encuentras en una situación también complicada para ti como madre, porque a lo mejor no lo has tenido la suerte de que no lo has vivido ese bullying o esa situación y te resulta chocante, evidentemente, ¿no? Entonces, sí que puedes decir desde tu más humilde situación, mira, voy a buscar herramientas, vamos a tratar de buscar ayuda para que esta situación que es tan incómoda para ti, para mí, porque soy tu madre y también la estoy sufriendo, pues no tenga lugar otra vez, no se vuelva a repetir y salgamos de estos pues con mayor resiliencia, con mayor empoderamiento y para poder tener más estrategias para otras situaciones también a la larga, ¿no? Un vínculo fortalecido, porque al final de esto es bueno. Bueno, si sabemos sacarle la parte buena, ¿no? A veces no hay que buscar, si no sabemos cómo actuar ante eso, no tenemos que hacerlo, pero cómo te sientes tú, cómo estás tú, qué crees que podemos hacer, que siempre sean ellos y ellas las que planteen las respuestas. Claro, no se las demos. Vamos a ver cómo juntos, yo te voy a acompañar, vamos a hacer como tú quieras, pero vamos a hacerlo juntos. Yo voy a estar a tu lado. Que sientan siempre que tienen a alguien para que no se sientan solos, ¿no? Que al final, pues, y se sienten también muchas veces influenciados por sus amigos o por sus amigas de todos hacen esto, yo no soy el raro, si no tengo las habilidades de autoevaluación bien trabajadas, bien desarrolladas, esos pensamientos van a venir a mi cabeza y eso va a hacer que trate de hacer todo lo posible para que yo no sea el raro o la rara. Entonces, es en eso en lo que nos ayudan las habilidades y el saber decir no, que también es muy importante, ¿no? Y el comunicarnos. Pone por aquí, Marta, la importancia del vínculo. Es una buenísima base de confianza. Por supuesto que sí. El apego, el establecer un buen vínculo desde
que son pequeñitos y pequeñitas, es fundamental, y luego en la adolescencia lo vamos a ver reflejado. Y por Claro. supuesto se puede seguir manteniendo, quizá de un modo diferente. Hay que adaptarse un poco también a las circunstancias y a los cambios de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Pero sí que es súper importante. Claro. Y luego, a la hora de establecer estrategias, a mí me gusta mucho trabajar porque al final nosotros va lo que es la situación, el pensamiento y la emoción, ¿no? Muchas veces pensamos que de una situación ya directamente nos lleva a la emoción. Y lo que me gusta mucho trabajar y que ellos y ellas se den cuenta es cómo yo puedo mandar en mis emociones, cómo puedo controlar las emociones. Y incluso en casa se puede jugar al tema del role-playing, ¿no? Poner una situación donde están estamos seis amigos pues en un parque y dos de ellos quieren comprar una botella de alcohol para beber y el resto no queremos y demás. ¿Cómo actuaríamos? Primero se actúa con que cedemos a ese chantaje, ¿cómo podemos llamarlo? Bueno, pues esa persuasión incluso también, ¿no? Como me está persuadiendo para que pueda, para que compre, para que beba alcohol o para que sea uno más, claro. No sea pringao, vale, ¿no? Claro. En cierto modo siempre hay como una cabeza pensante y la otra parte una persona, el hacedor, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Siempre se suelen dar las dos disyuntivas también, ¿no? Bueno, yo soy el incitante y tú eres el que la acabas haciendo la acción, o a lo mejor en este sentido también, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante esos roleplays que tú dices, que se pueden dar a través incluso pues de pequeñas figuras de Playmobil, a lo mejor, ¿no? También sería A mí bueno me para... gusta mucho que, como ya son adolescentes, que sean ellos los que hacen la situación y se meten en el papel un poco de actuar. Y suele ser muy divertido y suelen salir cosas súper interesantes, porque en un primer momento tienen que ceder a ese chantaje, lo tienen que hacer, responden y luego se analizan las consecuencias, cómo nos hemos sentido desde cada punto. Vemos también el papel, el rol de si fueran mis hijos, en caso de cómo me sentiría yo si le puede pasar algo. Y luego la parte de cómo decir que no, que ellos mismos y muchas veces salen cosas mucho mejores de las que tú como profesional te puedes llegar a plantear, mucho más interesantes y respuestas que dices. Y muchas veces es ponerlos en situación de anticiparse un poco a lo que puede llegar a pasar. Otra cosa es el autorregistro también, es una herramienta muy buena donde ellos ante determinada situación, qué es lo que han pensado y cómo han actuado y qué es lo que les ha llevado a actuar de esa forma, que va a ser ese pensamiento. Entonces, el buscar alternativas para ese pensamiento, ¿no? Pongámonos en situación, estamos en la calle y vemos que un señor mayor está cruzando la calle y pasa una persona en coche y lo atropella. Tú desde ambas estábamos en la acera y hemos visto lo mismo. Tú, lo primero que te viene a la cabeza, ay, pobre señor, que con esta edad se rompe la cadera, ahora menudo problema, no sé qué. Lo que te va a hacer eso es sentir empatía, tristeza, ¿no? Te vas a poner en el lugar del señor, te va a entristecer que se haya roto la cadera porque le va a costar un montón recuperarse. Y yo, que he visto exactamente lo mismo que tú, puedo pensar, ¿qué le pasaría al del coche para ir tan rápido? Dios mío, seguro que llevaba a alguien en el coche que se estaba desangrando. Eso me va a hacer entender la parte de la persona que va en el coche. Entonces, es importante que tanto nosotros, porque muchas veces también los papás y las mamás, desde su punto de vista, solo de la situación de mi hijo está llegando tarde, el pensamiento es no me tiene respeto, no me hace caso y la emoción es enfado, ¿no? Pues vamos a dar el beneficio de la duda siempre, ¿no? El preguntar, el qué ha pasado y tratar un poco de buscar alternativas de pensamiento. Tanto los papás y las mamás como enseñarle a los adolescentes, ¿no?
si yo no hago esto, ya no voy a tener amigos y me voy a quedar solos. Al final esa emoción es miedo, es tristeza, es angustia y les va a llevar a comportarse de un modo completamente diferente a lo que ellos muchas veces realmente quieren, ¿no? Y el ver alternativas de pensamiento, de cómo actuar, pues les va a ayudar a saber el decir no de una forma persuasiva, de llevar, te voy a llevar yo a mi terreno en vez de que tú me lleves al tuyo, ¿no? Entonces enseñar diferentes técnicas para que eso se dé. Porque el bullying, por ejemplo, muchas veces se da porque hay un cabecilla y al cabecilla le siguen todos. Si esas personas que siguen al cabecilla o a la cabecilla, ya se acaba, porque ya no se va a sentir reforzado, ya no se va a sentir esas ansias de poder y de liderazgo, ¿no? Entonces es un poco el unirnos todos, el trabajar tanto a nivel personal como grupal para tratar de buscar unas buenas habilidades y saber cómo utilizar esas habilidades, no solo el conocerlas, ¿no? Porque es imprescindible conocerlas para poder adquirirlas. Exacto. Vale. Sí, después algunas os podréis unir a esta entrevista, la vamos a dejar colgadas en YouTube, ¿vale? Ahí podéis acceder a ellas. Ahí están todas las que hemos ido haciendo a lo largo desde el mes de mayo, junio y julio. Así como quien no quiere la cosa, pues llevamos alrededor de 15 entrevistas y bueno, poco a poco se irán sumando algunas más. Yo por mi parte también le doy muchas gracias a que se haya sumado hoy justamente Rocío. Y bueno, dinos qué más te apetecería pues comentarnos, aportarnos sobre esta situación, algún tipo de recurso más, algún libro, alguna estrategia más, alguna película que incluso tú digas, esta película es muy buena para trabajar también esta parte o así, o lo que tú nos quieras aportar. Tenía cosillas anotadas para no despistarme, pero como me he movido, pero bueno, que eso a mayores un día también lo podemos Sí, publicar o hacer un pequeño vídeo. Lo que sí quería comentar es que debemos de darle un poco más de importancia y de relevancia a la adolescencia, porque lo tenemos como olvidado. Nos centramos un montón en el tema infancia y los adolescentes necesitan un acompañamiento máximo porque es lo que os decía antes, una etapa de continuo cambio, de continua confusión y muchas veces de sentirte solo y de sentir que tú estás haciendo las cosas mal o ese sentimiento de culpa, de qué es lo que me está pasando, ¿no? Porque al final, al estar en continuo cambio, pues tienes cambios de humor que no ni tú mismo o misma logras entender. Entonces, un poco más de empatía, de ponernos en el lugar de acompañar, de tratar de entender, de cambiar un poco nuestra forma de pensar y de asumir las cosas. No todo es por mal, no todo es por hacer daño. Nuestros hijos o nuestras hijas no hacen lo que queremos que hagan, no por fastidiarnos, sino porque quizá le faltan las herramientas, quizá porque no lo ven de ese modo. Hay que dar también pie a que se expresen, a que digan cómo se sienten y cómo ven las cosas, ¿no? A que ellos mismos tomen decisiones, porque como que queremos dárselo todo pautado y luego de mayores queremos que tengan sí, la capacidad de decidir. Claro, esa capacidad de decisión y no, si desde pequeñitos no se les va dando, luego de mayores van a querer que todo lo tengan marcado y pautado. Y hoy en día en el mundo laboral, a nivel personal, pues la creatividad, la imaginación, el tener esa originalidad, pues se valora mucho, ¿no? Claro. Sí, Ramírez nos dice, Isabel, que quizás podemos mencionar como las habilidades sociales la empatía, la asertividad, la comunicación, el autocontrol, la escucha y la resolución de conflictos. Sí, Totalmente. digamos que esos serían como los pilares básicos para que puedan darse las habilidades sociales de una forma pues coherente, evidentemente, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una etapa muy como que no le estamos dando importancia, aún sigue ese mito muy crucial ahí. Yo creo que entre todos deberíamos
pues darle mayor difusión a esta etapa, ¿no? O por el contrario también tenemos como la tan temida adolescencia y yo creo que también debemos quitar un poco ese lastre porque si algo le ponemos una pesa muy grande nos va a costar mucho más empatizar todavía con ella, ¿no? Y es como que nos va a costar mucho más acercarnos a ella y poder tener herramientas, porque ya vamos como con pies de plomo para poder darle respuesta a esa etapa. Evidentemente que vamos evolucionando y de cómo lo hicieron nuestros padres a cómo lo hicimos nosotros y cómo lo harán ellos, que espero que gracias a Dios pues vayan evolucionando, pues habrá un cambio bastante más grande y más que lo podamos notar mucho más, ¿no? También en ese Hoy sentido. en día contamos con un montón de recursos, muchísimo conocimiento y eso ayuda a mejorar día a día y a trabajar y a centrarnos en cosas que hace años no se hacía, ¿no? Y nos va a ayudar a lo largo del desarrollo personal y vital de todos y de todas. Exacto. Vale, nos quedan como 10 minutos aproximadamente. ¿Algún libro que nos quieras comentar que tengas así en mente en la memoria y que porque como tenías algún apunte así acercado y tal, o Mira, que... hay un libro que es que me tenían que llegar hoy y no me llegaron y otros los he prestado, pero es de Pat Palmer, con el nombre, que es Gustándome a mí mismo, algo así se llama, y hay otro más de el es que los tenía anotados allí, del el ratón, yo no sé, ponéis el nombre y sí que sale y aparte trata mucho el tema de habilidades sociales y son súper interesantes y bueno, para informarse, para leer, para sacar cosillas, Eso nos estrategias. puede valer a nivel ya adultos, me refiero. Por ejemplo, estoy pensando en este que acabas de decir, ¿no? El de Pat Palmer, ¿no? Yo creo que incluso nos puede servir para nosotros mismos como ya, bueno, hay mucha también parte que ver cómo éramos nosotros en adolescentes y qué nos pasa también con esa etapa, ¿no? En ese sentido, que a veces pues algo de herida ahí hay, algo tenemos que vernos y algo tenemos que trabajarnos también esa etapa porque para mí es una de las etapas que menos se ha trabajado, quizás sí se ha trabajado la infancia, y bueno, se han trabajado otras etapas, pero la adolescencia sigue siendo para mí la etapa la gran olvidada en este sentido, ¿no? Claro, y las habilidades asertivas ayudan a ver el pasado desde un punto de vista positivo, ¿no? Al ver, al acoger como quedarnos con las partes buenas, positivas y saber sacar de lo malo, a, bueno, aprendizaje, ¿no? Que nos ayude ahora que tenemos otro tipo de conocimiento y estos tipos de recursos que nos ayuden a mejorar esas cosas y a la hora de relacionarnos con hijos, hijas, pues, pues sacarle provecho, ¿no? Cómo me sentía yo, hacer un poco de autoevaluación, que yo muchas veces también lo trabajo mucho con papás y con mamás, porque muchas veces culpamos a mi hijo, a mi hija, y no nos damos cuenta de que quizás con nuestra forma de reaccionar, de comportarnos, de pensar, estamos propiciando que haya conflictos, que haya una situación familiar descontrolada y muchas veces tenemos la solución en nuestras manos y no las queremos ver, ¿no? Y el tema de la autoevaluación es súper importante y necesaria, un poco para sacar un poco el tema de autocrítica y de esa autocrítica sacar bueno, la parte positiva y modificar nuestra conducta, porque no por ser adultos lo hacemos todo bien, muchas veces tratamos de mostrarle eso a, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y en parte, pues eso es un error, ¿no? El mostrarles que nos equivocamos, que somos humanos, que tenemos que pedir perdón y muchas veces pues hacemos cosas que no están bien, es bueno que lo vean, porque luego de repente crecen y dicen, esa figura idealizada que tienen, dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Entonces es necesario también trabajar las habilidades sociales en la vida adulta, porque es Claro, que incluso
nos puede dar muchas pistas de por qué nos comportamos. Mira, ¿de dónde viene esto? Que no me había dado cuenta. Ostras, pues no había yo andado, y porque vas poniendo capas sin querer, vas tapando ciertas circunstancias y hay muchas circunstancias que yo creo que incluso pues, nos vienen de la adolescencia, como te decía anteriormente, ¿no? Vale, ¿alguna película así que nos puedas recomendar o que tengas así en la mente que nos puedas trasladar? Mira, en relación al tema de violencia y demás, un poco para el tema de la empatía y de tratar muchas veces cuando se da situaciones extremas y demás, no nos ponemos en la situación de la otra persona del porqué de su comportamiento, ¿no? Exigimos que se comporte de determinada manera, que haga las cosas así y no pensamos en qué le puede estar llevando a comportarse de ese modo. Es algo que creo que debemos de pensar cada vez que vayamos o que veamos un comportamiento que no es el que nosotros esperamos, ¿no? Y hay una peli es antigua, se llama El Bola. Y es una Ajá. peli que trata un poco el tema de la violencia, de malos tratos y demás, y refleja un poco el comportamiento de cómo afecta el Sí, comportamiento y determinadas circunstancias a nuestro comportamiento. tomas nota, el bola. Vale, la buscas así, a lo mejor en YouTube y aparece, ¿tú crees que podría ser? Sí, yo creo que sí. Vale, vale. Bueno, pues alguna cosa así más que nos quieras comentar a mayores, que veas que es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, trabajar la empatía es muy importante a todos los niveles, totalmente de acuerdo. Claro, Es sí, 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 sí. necesario porque al final sin empatía esa Bueno, persona pues no hay inteligencia emocional, no hay. Te cuesta mucho adaptarte a circunstancias difíciles, no llegas a comprender muchas cosas de todo lo que sea a tu alrededor y bueno, serías un poco, digamos, egocéntrico. Habría algún problema de base, a mi parecer, ahí, sin hacer ni de psicólogo ni de nada, pero bueno, si no desarrollas la empatía, yo creo que acabarías cayendo un poco en ser un poco egocéntrico, ¿no? O algún tipo de trastorno en el sentido de que solo te miras para ti adentro, no sé, a lo yo mejor me creo que un equivoco. poco eso inhumano, ¿no? Sí, No ponerse en el lugar de los demás te hace ser una persona claro, fría, una persona distante, una persona que yo creo que si no tienes un poco de empatía hacia alguien, no tienes la capacidad de querer, de valorar, claro. ni a ti mismo, porque al final yo creo que las relaciones con los demás son fundamentales y necesarias para nuestro día a día. Y el que éstas sean buenas, pues bueno, favorecen a nuestro bienestar a todos los niveles, ¿no? Claro, y que yo creo que al final, pues, yo creo que incluso no llegarías. Vamos a entrar un poco ahí en meternos en un terreno un poco tal, pero ya a lo mejor tendrías más habilidades incluso para poder enfrentarte a circunstancias de enfermedades de otro tipo, ¿no? Por decirlo de alguna Claro. manera. No digo que enfermes, Sí. pero bueno, No, al final lo que veíamos antes al principio, la falta de habilidades sociales, pues ayuda, dificultan al control de impulsos, a las relaciones personales, etc. Y eso afecta a nuestra salud, afecta totalmente a todo va vinculado. Cuanto mejor sean tus relaciones, tú vas a sentirte mejor, ¿no? uh-huh. Vale, ¿alguna cosa más? Nos quedan como 5 minutos aproximadamente. Si quieres comentarnos algo más, si no, pues por mi parte le doy las gracias a todos los que habéis unido por aquí. Muchísimas gracias a cada jueves y a cada viernes que os habéis unido. Como sabéis, mañana no hay entrevista porque el sábado en Galicia es día festivo, que es el Santiago Apóstol. Entonces, bueno, pues en principio, pues vamos a dejaros descansar y bueno, creemos que no es conveniente hacer una entrevista mañana, ¿vale?
Entonces, gracias a Rocío. Tenéis a Rocío para lo que queráis conveniente en su perfil de Instagram de Airiños Educa. Y cualquier cosa más, pues dime, Rocío. Nada, yo también te quiero agradecer a ti por invitarme, a toda la gente que se haya unido o que a posterior vea este vídeo y bueno, espero que hayamos tocado así a grandes rasgos lo fundamental y Claro. bueno, tener una pequeña idea y hacer ver la importancia que esto tiene. Vale. Vale, pues nada, muchas gracias y nada, nos despedimos por hoy, esperamos poder veros a ver el próximo jueves y hasta pronto, así que gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.